Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Venimos desarrollando distintos temas importantes y algunos dolorosos para el bolsillo, como hicimos cuando hablábamos de la inflación. Pero hay otros números también que son bastante difíciles o preocupantes en la Argentina, como es el tema del desempleo o el empleo, pero siempre lo vemos desde el lado del desempleo porque realmente las cifras son altas. Nos vamos a ocupar de este tema y lo vamos a hacer con Melina Moyano, que es abogada laboralista y abogada, en este caso lo vamos a decir, representante de los trabajadores del gremio farmacéutico. Así es que digamos que conoce muy bien el tema, porque además ella recién nos decía, está siempre en el tema de la negociación paritaria y eso es interesante. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Melina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Bueno, tenemos que hablar un poco del empleo, vamos a hablar de lo que pasa en Mendoza, pero queríamos también hacer una referencia de lo que pasa a nivel nacional, porque en general en la Argentina el tema del desempleo es un dolor de cabeza para este gobierno y digamos para todos, porque siempre pasa lo mismo con la inflación, lo decíamos el otro día, es como que no se le encuentra la vuelta para generar empleo. Y la pregunta que queríamos hacer es, ¿cuál es la visión que tienen ustedes desde la tuya, que sos abogada laboralista, de cómo está el empleo en nuestro país? Mira, el empleo en nuestro país, no solamente en Mendoza como en América Latina, se viene gestando ya a partir de la década del 70 un fuerte aumento del nivel de desempleo, como el aumento de la crisis económica, que es lo que venimos viendo. Entonces, el nivel de desempleo en la provincia particularmente está en aumento, independientemente de que las cifras del gobierno o de todos estos índices y programas que establecen las cifras reales, establecen otra cosa. Lamentablemente, en la realidad vemos que el aumento del desempleo va en ascenso y que la precarización laboral es lo que prima en este tiempo. Si tenemos que hacer una comparación, ¿no? Y vos citabas un poco las estadísticas, y tenemos que hacer esa comparación de cómo está el nivel de empleo entre obviamente la gente que está activa, que está en condiciones de trabajar, y cuál es el nivel de desempleo. ¿Cuál es el que tiene el nivel más alto? ¿Empleo o desempleo? Y según las cifras de INDEC, por ejemplo, el nivel de empleo ha aumentado en comparación al mismo periodo del año pasado. Pero particularmente lo que yo considero al respecto es que si bien se puede considerar que el empleo ha aumentado de manera precaria. ¿Por qué? Porque ha aumentado el nivel y la cantidad de trabajadores con un régimen de monotributo que se los incorpora a esta estadística como si fuesen trabajadores en relación de dependencia, o sea, trabajadores de población activa, claro, pero que en realidad no tienen un empleo genuino, el empleo genuino que nosotros llamamos que es el de relación de dependencia, claro, con todo lo que ello implica. Ahí hay una diferencia abismal, porque cuando hablamos de esa gente que está en ese régimen de monotributo para poder trabajar, hay una situación real en Argentina y está claro que significa precarización laboral, ¿no? Sí, precarización laboral totalmente. Lamentablemente en Argentina y en Mendoza particularmente aumenta la demanda de trabajadores bajo esta modalidad, inclusive a nivel estatal, porque a nivel estatal también se utiliza esta figura del régimen de monotributo para evitar colocarlos en relación de dependencia, partiendo de la base de que para una empresa normal, inclusive hasta para el Estado, tener un trabajador en relación de dependencia implica no solamente su salario bruto, sino aumentar aproximadamente un 56% de todo lo que son las cargas sociales, que se les llama. Seguridad social, jubilación, obra social y demás. Entonces, en cuanto a proporción, le genera un costo muy importante a las empresas, por ello se aumenta el trabajo en relación no de dependencia, sino como independiente, pero bajo el mandato de una empresa. O sea que se enmascara y se encubre una relación de dependencia real bajo esta ficción de tenerlo facturándote como un monotributista. Hemos notado que es creciente, ¿no? Y creo que vos sos la que entendés incluso más en el tema de que es una modalidad que cada vez se aplica más, ¿no? Tal vez empezó tímidamente y ahora es como normal encontrarse con algún colega, amigo que está trabajando en esas condiciones. Sí. La pregunta es, ¿este tipo de sistema llegó para quedarse? Porque además significa que cuando esas personas tengan que jubilarse, también la jubilación no va a ser tal vez la mejor, los años de aporte tampoco, digo, no solamente precariza el presente, sino también el futuro. Sí, no solamente el futuro de ellos, sino el futuro de generaciones más próximas. Quizás un trabajador hoy monotributista, autónomo, que tiene 30 años, se va a jubilar según las nuevas leyes a cuando tenga 70.
Entonces, lamentablemente, las personas que se están por jubilar de acá a 20 años, quizás eso también los va a afectar directamente, porque hoy por hoy, al haber un aumento de los trabajadores bajo este régimen simplificado de monotributo, no hay los aportes necesarios que se necesitan para toda esta bolsa, por así decir, que se junta de aportes previsionales para repartir entre los que hoy por hoy están cobrando todas las asignaciones y todas las jubilaciones y demás asistencias que se da a nivel previsional. En ese caso, ¿qué sería necesario para mejorar y pensar en ir erradicando esto de a poco? Del monotributo, Sí. ¿te referís? Y lamentablemente tiene que haber no solamente un control efectivo del Estado. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra área, desde la parte que yo trabajo, en la parte sindical, hacemos muchas inspecciones y demás para controlar esto dentro de las empresas, pero a nivel estatal generalmente hay una deficiencia en este control que tiene que haber de las empresas. Propiamente en el Estado también hay muchos trabajadores que deberían estar en planta y están bajo este régimen de monotributo y años facturando para el Estado o para una empresa particular. Y también habría que aumentar un cambio en la cultura que tiene la persona también, porque quizás hablando con personas que tengan hoy por hoy 60 años, 70 años, para ellos era totalmente inconcebible entrar a trabajar en una empresa que no te pusiesen en blanco, y generalmente había otra cultura en cuanto al reclamo de los derechos que hacía cada persona en particular. Hoy por hoy las personas hasta inclusive piensan que es mejor estar bajo el régimen de monotributo porque le descuentan menos en pos de vivo hoy y ahora. Y cuando me jubile, no sé, veré qué pasa más adelante. Claro, sin tener esa proyección de pensar para el futuro. Melina, vamos a repasar algunas placas como para tener idea por ahí de lo que sucede con los números en nuestro país. Ahí tenemos una que habla de la población ocupada, ¿no? Que habla de un 73% que son asalariados, de ese 46,6% que tiene empleo. Claro, y asalariado significa que tienen un salario. Un salario, un ingreso, claro. Y 33,3%, a ver si la volvemos a ver esa placa, que me llamaba la atención porque decía no cuenta con descuento jubilatorio. ¿A qué se refiere con eso? Claro, el 33% significa que no están haciendo estos aportes y contribuciones para su jubilación. Porque vos, por ejemplo, vos te das de alta en tu monotributo, vos haces tu aporte al monotributo, pero no significa que estás haciendo para una jubilación, un aporte jubilatorio. Por ejemplo, en el rubro de abogados, vos te das de alta en régimen de monotributo, pero a la vez tenés que hacer tu aporte a tu caja previsional. Entonces, hay muchos que optan por no hacer tu aporte, o podés tener el monotributo y no tener obra social. O sea, entonces se dan de alta en el régimen de monotributo, pero no hacen el aporte que corresponde, porque quizás tendrían que pagar 3.000, 4.000 pesos más. Entonces van evitando hacer esos aportes sin prever lo que va a pasar el día de mañana cuando realmente necesiten este beneficio. Bueno, Melina, nos vamos a ir a una pausa. Y enseguida vamos a hablar de otras situaciones que se dan a la hora de buscar trabajo, porque en más de una oportunidad nos hemos encontrado con, bueno, no hay oportunidades laborales y por ahí los productores, los dueños de empresas te dicen, bueno, no encontramos gente. También es otra realidad de una misma moneda. Son dos caras distintas. De eso vamos a hablar enseguida, ¿te parece? Perfecto. Bueno, estamos en Chat Económico, aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Bueno, seguimos hablando de desempleo, empleo, las dos caras de una situación que a veces es bastante difícil en la Argentina. Lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a estas cosas, pero bueno, está bueno analizarlos y con especialistas. En este caso con Melina Moyano, que es abogada laboralista, que está con nosotros aquí en Chat Económico. Bueno, había quedado pendiente esto de hablar de una situación que se suele repetir, la solemos ver, esto de estoy buscando, soy empresario, empresaria o productor y estoy buscando personal para trabajar y no lo encuentro. Y del otro lado, las largas filas por un solo puesto de trabajo. Digo, son dos situaciones que uno las ve y que son parte hasta del paisaje, ¿no? de nuestra provincia y del país. Exactamente. Nosotros podemos ver acá en nuestra provincia, calculo que todos los han escuchado y lo han visto, que siempre se reclama mucho puesto de trabajo en época de cosecha, en época de vendimia, en donde se necesitan cosechadores, tractoristas,
y no hay. La gente no se presenta a ese tipo de puestos de trabajo, porque hay un cambio radical en cuanto a la demanda que tienen las personas a acceder a ciertos puestos de trabajo. Las personas hoy por hoy, o los trabajadores en general, no dignifican este tipo de trabajo o quizás lo ven bastante precarizado, cuando en realidad es una fuente de trabajo genuina, más y que se necesita y que es bastante masiva en nuestra provincia, por lo menos en época de vendimia y durante todo el año, siempre se necesita también. Pero se está viendo en donde muchas empresas necesitan trabajadores, no solamente en el sector agrario, pongámonos en el sector de comercio. Se necesitan y muchos no van, ¿por qué? Porque quizás el salario no es lo que ellos pretenden, hay muchas pretensiones y demandas que superan la oferta real de empleo que hay en la provincia. Hay muchos trabajadores que tienen una idea y tienen conocimiento o de oído, escuchan cuánto es lo que deberían cobrar por ese trabajo, o quizás en otras provincias donde la calidad de vida es más costosa, entonces los salarios son más elevados. Entonces en el momento de presentarse un puesto de trabajo, tienen ciertas pretensiones y se aglomeran en aquellas ofertas en donde quizás el salario es mucho más elevado, en donde se ofrecen otras condiciones, donde apareciese que van a estar trabajando, no sé, administrativo nada más, y se van dejando de lado y no se presentan en aquellas ofertas en donde es otro tipo de tarea que tienen que realizar. Otro de las situaciones que se da y que se ha dado en este último tiempo es el crecimiento que se ha dado de las plataformas, ¿no? Ya sea del trabajo a través de las plataformas. Hablamos de la entrega de comida o de ciertos productos en unos casos y la otra, el tema de manejar y hacer ese servicios de traslado, de transporte a través de plataformas, lo cual también tenemos entendido que está amparado por el lado del monotributo para todos aquellos que entran a trabajar en el sistema, y seguimos hablando de lo mismo, la precarización laboral. Es una fuente más de precarización laboral. Nosotros todo lo que estamos hablando actualmente en este programa es desempleo. El desempleo es la parte más funcional, lo que le es más funcional al capitalismo. Entonces la economía se ha capitalizado, la economía se ha industrializado. Entonces, lamentablemente, lo primero que va a atacar es el empleo, porque es de lo cual se nutre el capitalismo. Entonces, lamentablemente, nosotros ahora en nuestro país se han incorporado todas estas plataformas, este trabajo a través de plataformas, y va a ser en aumento. ¿Por qué? Porque es una fuente más de precarización. ¿Cómo funcionan estas empresas? Principalmente funcionan así. La base es el salario bajo. El trabajador cree que es un trabajo independiente, que ellos se pueden manejar su tiempo, que ellos ganan mucho más que estando 8 horas en una oficina o en un comercio o en una finca o en una chacra, que van a ganar más plata trabajando en ese tipo de plataformas. Pero es una ficción. Es una ficción en la cual el tiempo termina apremiando a los trabajadores de estas plataformas porque tienen que hacer jornadas extensas de más de 12 horas para poder llegar. Entonces, esta falsa ilusión que tienen ellos de ser trabajadores independientes, que manejan su tiempo, lo único que hace es precarizarlos más. Aumenta el trabajo porque, ¿qué pasa? Hay muchos trabajadores que están a disposición de estas plataformas. Vos tenés un montón. Entonces, ¿qué pasa? Compiten entre ellos para ver quién accede o quién no accede a este tipo de, por ejemplo, llamado. Vos, para poder acceder a este llamado, estas plataformas trabajan con algoritmos. Mientras vos más trabajes, más puntuación vas a tener. Entonces, más calificado vas a estar para que te den ese pedido o ese viaje, ese servicio. Me quedo pensando un poco en todo lo que significa esa precarización que está en crecimiento acá en la Argentina. La primera consulta es, ¿pasa lo mismo en nuestros países de la región o del mundo? Y la otra es, esto también atenta contra cómo voy a defender mi ingreso. Digo, la sindicalización, que en definitiva lo que hace es representarnos y ir por defender nuestros derechos, ¿no? Sí, esto pasa en Latinoamérica, esto pasa en grandes países del primer mundo, esto pasa en Europa, esto pasa en todos lados, porque la crisis mundial y el desempleo que trae aparejado el capitalismo se va a vivir en todos lados. La diferencia es que nosotros estamos en un país subdesarrollado, con una economía en depresión constante. Entonces, lamentablemente, acá vivimos las secuelas de otra manera. Quizás un trabajador que trabaje, no sé, en Europa bajo estas plataformas, ganando en dólares o en euros, quizás su salario no va a tener la depreciación que tiene la nuestra.
nosotros tenemos una inflación y una depreciación monetaria que el trabajador que gana ese dinero en pesos, lamentablemente no va a tener el mismo rendimiento que tendría en otro país. Claro. Por eso es la diferencia. Pero acá principalmente en Mendoza y en Argentina, en Buenos Aires también se ve mucho esto hay muchas más plataformas que acá en Mendoza, muchas más plataformas digitales. Y la cantidad de trabajadores que están ahí es increíble. Y sobre todo, hay un porcentaje, hay un informe que emitió la OIT, donde dice qué tipo de trabajadores son los que tienen este tipo de plataformas digitales. ¿Y cuáles son? La mayoría, el 46%, son trabajadores que tienen secundario completo, o sea, el nivel de estudio que tienen es secundario completo. Después tenés un 4 o 5% que ha terminado el primario. Y después el resto, que es aproximadamente el 40 y pico por ciento, son trabajadores que tienen un nivel de estudio superior. O sea que imagínate que las personas que están abocadas a este tipo, no solamente trabajamos de la precarización de personas sin estudios, trabajamos de la precarización de trabajadores que tienen un nivel de estudio secundario, que antes el perito mercantil servía para trabajar en cualquier puesto, hoy por hoy te sirve para trabajar en una plataforma digital. Sí, nada más. Nada más. Bueno, hace poco trascendió un caso de un chico que trabajaba también en una plataforma para trasladar gente, Sí. y que incluso lo replicaron los medios en todo el país, de que era periodista recibido y alguien le había, Sí. un par de personas que habían viajado con él le habían preguntado por qué no trabajaba de periodista, y básicamente era porque no conseguía trabajo. Exactamente. En este mismo informe que te comento de la OIT para Argentina, dicen que el 56% de las personas que trabajan bajo este tipo de modalidad, que es totalmente precaria, como ya lo dijimos, lo hace porque no consigue otra fuente de trabajo o porque el trabajo que tiene o que tenía no le daba los mismos ingresos que le daría esta plataforma, por más de que tenga que trabajar más cantidad de horas. Bueno, y ahí entramos a otro tema. En Sí. Argentina es común que la gente tenga más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Es ¿no? común. Es muy Lo cual común. también le saca la posibilidad a otro de tener ese trabajo. Exactamente. Se ha generado una competitividad en razón de la necesidad que hay. En razón de la necesidad, no hay manera de que la persona con un solo salario, que el salario mínimo vital y móvil aproximadamente está en 45.000 Sí. pesos, pueda llegar a cubrir la canasta básica, Claro. que aproximadamente está en 95. Es el doble. Y la canasta básica, cuando los índices y los porcentajes de INDEC hablan de canasta básica, nosotros hablamos de 95.000 pesos para una familia tipo de 4, para no caer bajo el nivel de la pobreza, lo cual no te implica tener capacidad de ahorro, capacidad de tener otro tipo de medios de recreación, de aumentar básico, tu nivel digamos. de vida. Lo básico, 95.000 pesos. Y nosotros hablamos que el salario mínimo está en 45.000. Entonces no te queda otra que tener por lo menos 2 fuentes de ingresos. Increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y después ya nos vamos a meter en otra, ¿no? En esta generación volvemos al tema de la cultura del trabajo. Me parece que está bueno poner el foco en eso. Así es que lo vamos a hacer en el próximo bloque, Melina. Dale, ¿Te perfecto, parece? dale. Estamos en Chat Económico. Quédense ahí del otro lado. Hoy hablamos de desempleo. Estamos en Chat Económico. Si ustedes supieran las cosas que estamos hablando en el corte, súper interesante el programa de hoy. Estamos hablando de desempleo con Melina Moyano, abogada laboralista. Nos quedan un montón de inquietudes, pero bueno, vamos a tratar de ir rápido. Primero los niní. Hay una generación, ¿no? Lo decíamos incluso más temprano, el tema de la cultura del trabajo, de encontrar algo fácil, ganar mucho, y son muchos los que hoy están pensando así. Sí, son muchos. Si bien esto quizás correspondería más que lo hable un sociólogo o un psicólogo, lamentablemente me toca a mí hablar de lo que yo puedo observar. Yo veo que este tipo de generación han nacido en una era de mucho confort. Yo me puedo incluir en esa era. Y lamentablemente, ¿qué pasa? Nosotros hay muchas cosas que le hemos obtenido de manera más fácil. Tenemos quizás también la presión de que hay mucha incertidumbre, no solo financiera, laboral. Entonces eso nos genera, por ejemplo, muy poca tolerancia a la frustración. Tenemos muy pocas ilusiones, vivimos el aquí y el ahora. Entonces nosotros tenemos una generación que estamos hablando de personas quizás hasta 35 años, que no tienen ganas ni de trabajar, ni de estudiar, y que obviamente pueden vivir de los ingresos que le pueden facilitar sus padres, pero no hay manera de que haya un niní que no tenga
ingresos y que no trabaje ni estudie. ¿Y Pero por qué no creen en el sistema, digo? Porque además tienen eso, ¿no? Que no creen en este sistema del trabajo, tampoco de la cultura de ese sacrificio, incluso una negociación a la hora de hablar de salarios. Es como que entienden que todo tiene que estar resuelto. Todo tiene que estar resuelto porque vos imagínate que hoy por hoy hay mucha más, el trabajo es más infructuoso, ¿viste? O es más inestable. Vos hoy día estás y mañana no. Volvimos a hacer un número para las empresas y lamentablemente eso te genera mucha inseguridad. Y estos niños, esta generación, generalmente no tiende a tener esos compromisos, esos sacrificios o esa aceptación de que realmente podés trabajar hoy y mañana perdés el trabajo y tenés que volver a esforzarte para conseguir otro. Entonces, lamentablemente, esto va a ser algo cultural que lo vamos a tener que ir erradicando de a poco, pero no se hace de otra manera que no sea a través de la educación de los chicos, porque yo creo que ya esa generación va a quedar ahí y cuando se mueran, por ejemplo, sus principales abastecedores, sus padres, van a ser los principales responsables de que desaparezca, por ejemplo, la clase media en esa franja etaria. Ah, que es un tema serio. Es para un tema seguir serio. Analizándolo. Es un tema serio. Pero bueno, Melina, quería aprovecharte también para hablar un poco de el tema de lo que vos sos una abogada laboralista y además estás en el proceso de paritarias, negociación salarial. ¿Cómo es enfrentar, digo, a empresarios cuando estamos hablando de un país que tiene mucha inestabilidad económica, crisis económica, que son ciclos y ciclos, y que además es como el lugar donde ellos se amparan para decir, bueno, el tema es siempre hay que bajar el porcentaje de aumento, digo, sí. No debe ser tarea fácil. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Yo creo que hay que poner mucho hincapié en que los empleadores puedan entender que no pueden trasladar este riesgo empresario a los trabajadores. Cuando vos emprendés cualquier empresa, vos tenés que saber que hay épocas que te puede ir bien y hay épocas que te puede ir mal. Pero la empresa en sí funciona con la plusvalía, el plusvalor que el trabajador a vos te da. Un trabajador que te trabaja todo un mes te genera en proporción aproximada 6 salarios, o 7 u 8, dependiendo de la actividad productiva que haga, obviamente, y el trabajo que le dé. Pero esa plusvalía es algo que vos lo asumís como empresa, por eso asumís ese riesgo. Pero en épocas difíciles vos no podés asumir y trasladarle eso al trabajador para que él participe en las pérdidas, porque él no está participando en las ganancias como sería en una sociedad, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, cuando te sentás a negociar, tenés que sacar de la mesa de negociación, trasladarle toda la pérdida que estás teniendo hoy por una situación de la economía actual al trabajador y cambiarlo quizás por nuevas técnicas y nuevas tácticas para aumentar tu productividad, pero no para disminuir el salario, porque un trabajador que no tiene un buen salario no es un trabajador digno de su trabajo y no puede ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Entonces ahí partimos de la base de que no va a trabajar contento y nunca te va a aumentar la productividad de tu empresa. Tal cual. Quería hacer una pregunta más porque otro de los motivos por los cuales te dicen los empleadores que les cuesta tomar trabajadores en blanco, generalmente tienen esa modalidad de aprueba o encuentran siempre la vueltita, o hablamos del monotributo, que es uno de los recursos que utilizan, porque dicen tienen miedo a por un lado a la litigiosidad y también el otro digamos, la excusa que ponen está relacionada con la carga impositiva en nuestro país. ¿Es tan así? Es así. La carga impositiva, aproximadamente un trabajador, poner un trabajador en blanco, te aumenta el 57% en relación a su salario. Entonces quizás habría que hacer una implementación, por ejemplo, en cuanto a pymes y tratar cada caso en puntual, porque hay empresas que realmente pueden afrontar esta carga impositiva y hay empresas que no. Entonces yo considero que eso habría que tratarlo de manera detallada y en cada caso particular. Eso sí. Y una pregunta más, estamos medio contrarreloj, pero quería hacértela también porque hay un proceso, veíamos una situación que se está dando en Estados Unidos, que es la cuna del sindicalismo a nivel mundial, es donde sale el sindicalismo, la representatividad de los trabajadores, y está dándose un proceso de que incluso llama mucho la atención, se han hecho informes de que hay un retroceso en el nivel de sindicalización, incluso hay gente que sale de los sindicatos porque las grandes empresas están incluso incentivando económicamente a sus empleados para que no se metan dentro de los sindicatos. ¿Es un fenómeno en Estados Unidos? ¿Está pasando en otras partes del mundo? Está pasando en otras partes del mundo, está pasando en Argentina y está pasando en Mendoza. El proceso de desindicalización es muy fuerte. Viene con mucha actividad antisindical por detrás, en donde no solamente se desprestigia a los sindicatos de la tarea que hace, sino que se encuentra la forma de que el trabajador crea que quizás no haciendo ese aporte
es mejor porque le ingresa su salario, pero pierde representatividad. Y nosotros sabemos por un refrán muy común que la unión hace a la fuerza. Y hoy por hoy los trabajadores y las personas generalmente no tienen el ímpetu y la personalidad para reclamar los derechos por sí solos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los despidan. Sí. Entonces, la única manera que vos lo podés hacer es a través de tu representación, a través de tu grupo que te va a defender ante cualquier eventualidad. Pero si nosotros seguimos con este proceso de desindicalización que se está viendo en forma masiva, nosotros lo vemos en nuestro sindicato, en otros sindicatos también nos comentan, y la gente viene y te dice, no, porque la verdad, no sé, no me sirve, y en el momento que pasa, que lo despiden, ahí sí realmente lo van a necesitar y ahí se van a dar cuenta, o en el momento en donde no les respetan la jornada laboral. Hoy por hoy las empresas se han transformado en grandes empresas, la pequeña pyme, la que puede subsistir, subsiste, y la que no es absorbida, como hablábamos más temprano, por una grande empresa, y lamentablemente vos sos un número. Y si no estás unido y no estás sindicalizado, si no estás asesorado sobre los derechos que te corresponden y vos no tenés la personalidad para sentarte y defenderlo por vos mismo, vas a caer en esta precarización. Corres un riesgo. Sí, corres un riesgo. Un serio riesgo. Bueno, Melina, muchísimas gracias. Realmente tratamos de hablar de todos los temas posibles. Nos quedan seguramente muchos en el tintero, pero realmente ha sido un placer conocerte y hablar con vos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, será hasta la próxima. Hasta cualquier momento. Así pasaba Melina Moyano, abogada laboralista, con nosotros aquí en Chat Económico. La invitación es para el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la noche. Será hasta la próxima.